La esperanza es un concepto sumamente interesante. ¿A dónde nos lleva su búsqueda? ¿Podemos conseguirla? Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, psicoanalista, y este es el episodio número 41 de Fuera de Consulta. Vamos. Tal como lo anunciábamos, el episodio del día de hoy trata sobre la esperanza. La esperanza como concepto es realmente fascinante, puesto que nos remite a algo que pareciera que deberíamos estar buscando, algo con lo que deberíamos estarnos conectando y que de entrada se asume como positivo. Vamos a ver un poco de qué se trata. Si nos quedamos con la idea de la etimología de la palabra, tiene que ver definitivamente con el hecho y con la acción de esperar. Sin embargo, ese esperar del que nos habla la esperanza es un concepto que remite siempre a la idea de un estado de ánimo optimista, que bueno, que de cierta manera plantea que se va a poder conseguir aquello que se desea o que en su defecto los resultados que vamos a obtener son positivos, son favorables para la vida. De manera tal que esa idea de lo positivo, esa idea de que se puede conseguir aquello que se desea, de cierta forma es como el rasgo característico de la esperanza. La esperanza se centra en la idea de que hay un futuro, hay algo que va a venir después, que definitivamente va a ser al menos positivo, si no mejor que lo que se tiene. Ahora bien, en ese sentido, la esperanza va a oponerse, diría yo conceptualmente, a la incertidumbre. La incertidumbre, por su parte, tiene que ver con esa suerte de anticipación de que lo que viene pudiera no ser positivo. De entrada, esta idea nos plantea, claro, no sabemos lo que va a pasar, pero yo siempre digo que detrás de ese no saber hay una expectativa de que pudiera ser negativo. ¿Sí? Albergamos la esperanza, entre comillas, o no la esperanza, sino albergamos la posibilidad más bien de que el desenlace también pudiera ser positivo, pero creemos que puede ser negativo. De manera tal que en la incertidumbre, si bien no hay una certeza de que lo que pasará será negativo, predomina como ese signo desagradable, ese signo de malestar. Fíjense que cuando hablamos de que hay un clima de incertidumbre, nunca hablamos de un clima, bueno, neutro, para nada. Hablamos de una sensación desagradable. Y si hay un elemento, no sé si un sentimiento, un estado de ánimo que nosotros podemos identificar, que se repite un montón en esta dinámica de cuarentena y de la pandemia global, es la incertidumbre. Y la incertidumbre efectivamente porque pareciera que no hay señales en nuestro entorno que las cosas van a ponerse mejor y frente a esa ausencia de señales de que las cosas van a mejorar, pues más bien empezamos a creer que todo va a estar peor. Y ojo que si bien el 2020 nos ha enseñado que siempre se puede estar peor, también esto hay que tomarlo con calma, ¿no? Y lo digo con calma, sobre todo porque no creo de entrada que la esperanza esté condenada a morir. Al menos la esperanza, como yo la entiendo, que probablemente no sea la versión más popular de la esperanza. Sin embargo, de esta versión y de estas reflexiones sobre la esperanza es que voy a compartir con ustedes que estoy compartiendo con ustedes en este episodio. Yo creo que el problema detrás de la esperanza eh, no es que las cosas puedan ser mejores o no. El problema de la esperanza para mí tiene que ver con dónde anclamos esa idea
dónde anclamos esa expectativa de que las cosas realmente puedan ser mejores, ¿no? Porque fíjense, si nosotros nos detenemos por un momento a ver cómo se da esta esperanza en lo cotidiano, para muchas personas la esperanza parece estar conectada con una cosa mágica. Es como esta idea que a mí me choca mucho de creer que solo por ser positivo las cosas van a pasar y van a pasar en beneficio tuyo, ¿no? Es como decrétalo y ya, mira, si a alguien le funciona, no me meto con eso, maravilloso, se lo celebro. Pero en general, a mí la vida al menos me ha enseñado que no basta con que tú quieras que las cosas sean mejores para que lo sean, porque hace falta de alguna manera todo un esfuerzo y todo un conjunto de situaciones y de disposiciones que generan esas posibilidades. De manera tal que no podría yo decir que basta con que, ay, sí, todo va a estar mejor. No, ya va. El punto es, ¿cuál es como ese amarre? ¿Cuál es esa ancla? Tú no pudieras dejar un barco sin un ancla porque se va a la deriva. Bueno, lo mismo puede pasar con nosotros los seres humanos. Ahora, aclaro esto y me meto en este camino para destacar que si tenemos este tipo de esperanza que yo llamo ingenua, donde creemos que las cosas van a pasar solo porque sí, la probabilidad de que nos desilusionemos, de que perdamos esa esperanza, de que nos frustremos y bueno, y podamos experimentar un conjunto de sensaciones muy negativas, es altísima. ¿Por qué? Porque, y esto nos lleva a una idea que yo siempre me he planteado, o no diría siempre en el sentido de que desde niño no tenía esta noción, pero es una idea que he venido trabajando y que desde hace un buen tiempo eh, creo profundamente. Y es que la esperanza tiene que ver con un tema de escala. Si tú la depositas en alguien que está muy lejos de ti, la probabilidad de que te decepcione es altísima, altísima y sobre todo es altísima porque tú no tienes la capacidad, sobre todo si, como insisto, si la colocas en alguien lejos de ti, de incidir, de influir, de generar algún tipo de incidencia o impacto, cambio en esa persona de la que depende, entre comillas, tu esperanza. Fíjense que para mí el ejemplo clásico de esto es poner la esperanza sobre los hombros de algún político. No importa cuál es el color o el tono o la orientación política que tú tengas, si colocas tus esperanzas sobre los hombros de un político, seguramente te vas a decepcionar. Y ojo, que no quiero decir con esto que es que la política que no sirve, que es una basura. No me quiero meter por allí. Porque además la política cumple una función dentro de la vida. Pero en la medida en que tú colocas la esperanza de tu vida, tu esperanza personal, sobre los hombros de un político que actúa en tu nombre pero que ni siquiera te conoce, wow, los resultados están a la orden del día. No tengo yo que contarte, que contarles a ustedes de qué va esto, porque lo hemos vivido. Y estoy seguro que lo hemos vivido no solo en Venezuela, lo hemos vivido en distintos países, desde donde nos escuchan en este podcast, ha pasado. ¿Por qué? Porque bueno, tiene que ver con esto que les digo. Colocar esa fuente de esperanza tan lejos significa que hay alguien que decide por mí o que decide en mi nombre, tal como lo decía hace unos momentos, pero que no me ha escuchado nunca, no tiene idea de lo que yo quiero y por supuesto que mucho menos tiene idea de lo que yo espero, más allá del sentido común. Entonces, veamos que en la medida en que yo sitúo mi esperanza desde lo alto, y no quiero cuestionar creencias religiosas ni mucho menos, pero en la medida en que yo espero que la esperanza me va a caer desde arriba, la probabilidad de frustración, de decepción es inmensa. Cuando yo empiezo a mirar hacia los lados, la cosa cambia. ¿Y por qué digo mirar hacia los lados? Bueno, porque resulta que nosotros podemos encontrar experiencias
esperanzadoras, no de ese gran otro o de estas grandes figuras, sino en nuestros semejantes, en las personas que están cerca, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, donde también se producen eventos, momentos positivos o momentos interesantes, transformadores, que pueden ayudarnos a reencontrarnos con la idea de que no todo está perdido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que sobre las personas que están en mi entorno, yo puedo tener un impacto, tanto para decirles lo que espero de ellas, como para poder conectarme, escuchar, intercambiar. O sea, las posibilidades son otras. Por supuesto que esas posibilidades se nos muestran como menos espectaculares que lo que pudiera ser de pronto ese gran cambio, esa gran revolución, esa gran transformación, esas grandes cosas que terminan por no serlas. ¿Ok? Ahora, fíjense que en ese sentido, y yo voy a volver sobre la idea de esa esperanza horizontal, eh, nosotros, a pesar de esto, que como les digo, voy a retomar un poco más adelante, tenemos que destacar también que la esperanza puede ser también un concepto tramposo. ¿Y por qué digo esto? Bien, porque la esperanza en cierta medida se relaciona con la idea de aquello que es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos esperando lo que es bueno para mí o lo que es bueno para los demás. Pero en nombre de el bien se han hecho las peores atrocidades en la historia de la humanidad. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en relación a qué es eso bueno o qué es eso mejor para mí y para los demás, porque lo que es bueno para mí no necesariamente lo es para otros. Shalom Auslander, que es un escritor judío, bueno, de origen judío, tiene un libro cuyo título a mí me hizo mucho impacto la primera vez que tuve contacto con él, que se llama Esperanza, una tragedia. Y él analiza que, por ejemplo, Hitler, que uno pudiera imaginárselo como un tipo muy amargado, un tipo, bueno, bueno, un tipo capaz de hacer las cosas que hizo, y uno le pudiera dar como ese tono, resulta que Hitler era un tipo profundamente optimista. Y cuando yo digo esto, seguramente ustedes estarán arrugando las caras mientras escuchan el episodio, pero era un tipo muy optimista porque estaba convencido, y esto no es una idea mía, esto es una idea de Shalom Auslander, él estaba convencido de que podía exterminar al pueblo judío. Tanto, o sea, tanto así que lo intentó con dramáticas y terribles consecuencias. Ahora, pero esa idea terrible estaba detrás de la propia construcción que Hitler tenía del bien. A ver, desde su lógica, Hitler no estaba realizando una cosa terrible, Hitler estaba realizando una buena obra. Por tanto, estaba convencido de que eso nos llevaría a un mejor futuro. Gracias a la divina providencia, ese futuro no se realizó. Es decir, esa esperanza de Hitler no tuvo lugar porque el mundo sería definitivamente un peor espacio. Ahora, yo quiero recordarles, y si no lo han escuchado, por favor vayan y búsquenlo. El episodio 40 de Fuera de Consulta, en ese episodio hablamos sobre las expectativas y cómo se conectan con la esperanza. Porque, a ver, hay algo que esperar, ¿no? O sea, detrás de la esperanza hay, de cierta manera, una expectativa. Y esa expectativa justo, de alguna manera, nos lleva a este punto en el que estamos, ¿no? Pareciera que es inevitable esperar cosas de los demás. Y de hecho, no es lo que cuestiono. Estoy seguro de que siempre estamos esperando algo. El problema es cómo lo gestionamos, ¿no? El tema tiene que ver con esa dimensión que adquiere en nuestra vida lo que estamos esperando de los demás. A ver, si yo siempre estoy esperando que los demás se comporten de la manera en que yo quiero, si yo estoy esperando que las cosas pasen de la forma en que yo las tengo definidas solamente,
y estoy esperando, tal como lo decíamos en el episodio anterior, que la gente sepa lo que yo quiero, que la gente actúe en consecuencia y le ponemos esta barra, estamos, bueno, condenándonos y condenando a las personas a nunca poder realizar esto, ¿no? Con un saldo de mucha insatisfacción. Ahora, veamos una idea que a mí me parece central acá. Esperar siempre lo bueno no es igual a que lo bueno pueda sucedernos. Cuidado, que nuestra limitada comprensión de lo bueno es lo que nos viene a pasar factura. Digo esto porque en realidad podríamos llegar a pensar, desde cierto, no sé, nivel de conciencia, que todo lo que nos pasa es bueno, incluyendo inclusive aquello que nos duele. Pero pudiéramos ver que detrás de inclusive las peores experiencias de nuestra vida, hay algo de bien en el sentido que incluso lo más doloroso nos enseña a crecer y nos ayuda a crecer. Estoy totalmente de acuerdo de que nadie desearía vivir experiencias dolorosas ni de sufrimiento. En lo absoluto, alguien pudiera decir, qué maravilla esto. Seguro hay quien se ha reencontrado y le ha dado la vuelta, pero no quiero decir con esto que hay que desear cosas negativas o vivir cosas negativas, sino que estas sencillamente pasan, pero nosotros pudiéramos extraer de ellas aprendizaje, conocimiento y de cierta forma esto pudiera traducirse como un bien. Ahora, el asunto está en que hay que ser realistas. No siempre estamos así de iluminados como para poder tomar el bien universal. El tema es, y lo anticipaba un poquito antes, que si mis expectativas limitan mi relación con los demás porque no recibo lo que hay, sino lo que debería ser, bueno, esto va a afectar mi vida. La esperanza, yo creo que más que anhelar eventos futuros, tiene que ver, como yo la veo, con la capacidad de ver el bien en medio de los momentos más complejos. Es decir, ser capaces de encontrar aprendizaje y provecho aún en las peores desgracias. ¿Y por qué? Porque diríamos, bueno, pero eso entonces tiene que ver con el momento presente. Y sí, realmente lo único eterno es el presente. Pero más allá de esto, yo quiero llegar a la idea de que cuando somos capaces de encontrar beneficio, crecimiento, aprendizaje, en los momentos más difíciles de nuestra vida, esto también nos lleva a sentir o a creer que si vienen otras cosas, si vienen otros instantes, otras instancias, otras realidades duras o complejas, también podremos hacerle frente, también podremos salirle al paso, también podremos resolver. Entonces, poder encontrar eso que rescatamos, eso que nos enseña en cada paso del camino, es una manera radicalmente distinta de ver la esperanza. Como ven, no se trata de que alguien venga a darme algo o de que va a ocurrir un cambio mágico o milagroso, sino que realmente el milagro es reencontrarnos con que a cada momento podemos aprender, podemos crecer. Entonces, fíjense que y esto para poder suceder, nos lleva a mirar a nuestro alrededor, más que mirar hacia arriba o hacia abajo. Significa mirar a nuestro alrededor, a las personas que tenemos cerca, a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestra vida, para poder encontrar estas experiencias que nos nutren y nos llenan de aprendizaje. Yo les quiero compartir una pequeña anécdota. Cuando en Venezuela, hace un tiempo ya, tuvimos un mega apagón donde pasamos un mes prácticamente sin electricidad. Yo visité una escuela donde había una persona que me contó esto que a mí me inspiró muchísimo. En esta comunidad resulta que había una señora que su esposo falleció
pero antes de fallecer, el señor era albañil, tomó la previsión de construir dentro de la casa un gran tanque de agua. Para quienes no lo sepan y quienes nos escuchen desde otro país, en Venezuela el tema de los servicios públicos es nefasto y el agua suele faltar muchísimo y cuando falta la electricidad acaba por faltar el agua, lógicamente, ¿no? Y resulta que en esta comunidad, cuando empieza todo el tema del apagón y por supuesto no había luz y no había agua, esta señora tenía un tanque que le hubiese permitido vivir prácticamente todo ese mes con sus propios recursos de agua. Pero esta señora, lejos de esconderse de los vecinos y del resto de la comunidad para que no le fuesen a pedir esa agua que ella tenía, esta señora se ofreció a compartir el agua que tenía con sus vecinos. Esto implicó que ella le dijera a ellos que llevaran envases y que ella iba a llenar todos estos envases hasta que se acabara el agua. Y uno pudiera pensar, bueno, pero esta señora sí es gafa. Esta señora se iba a quedar, teniendo el agua se iba a quedar sin ella. Y bueno, eso es una manera de verlo. La otra es que esta señora también, además de tener ese gesto de desprendimiento, es una señora que realmente estaba entendiendo la vida, porque nadie puede solo. Esta señora, si bien podía tener agua, de pronto más adelante podía, a propósito de lo que nos tocó vivir en ese tiempo, no tener un refrigerador con comida en buen estado para comer. Podía esta señora no tener alguna medicina o algo que necesitara. ¿Y de qué le servía el agua si no tenía estas otras o estos otros elementos? Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora, lejos de ir a pedir lo que necesitaba, salió a ofrecer lo que tenía. Y eso que tenía llevó a que lógicamente se generara un sentimiento de hermandad, de solidaridad en la comunidad, que lleva a que quien hoy le pudiera negar a esta señora algo que necesitara y que estuviera al alcance de su comunidad. No quiero decir con esto que este acto cambió para siempre la vida de todas estas personas y que a partir de allí todo es perfecto. No, pero sí estoy seguro que ese pequeño acto fue capaz de inspirar a otros a creer que podían haber nuevas formas de relacionarnos. El tema no, el tema central acá es que es la suma de este tipo de acciones, de pequeños actos donde entendemos que no podemos solos, donde somos capaces de incorporar en nuestra vida las necesidades de los demás. Y fíjense que no hablo de ponerlas primero, porque me parece que eso también es un despropósito, sino colocar las necesidades de los otros dentro de nuestra vida también y tomarlas en esa misma dimensión, nos lleva a pensar que podemos construir un mundo más justo, más humano, con otro tipo de relaciones. Cuento esto porque es en medio de ese contexto que, de nuevo les digo, era brutal y desesperanzador. Cuando yo escuché esta historia dije, oye, aún en las peores circunstancias, también pueden hacerse las cosas diferentes. Esto a mí me inspiró profundamente y yo espero que pueda también tocarlos de alguna manera. Y sobre todo me parece que es oportuno hablar de esto en un momento donde, al menos en Venezuela, la situación es realmente crítica. Y la situación es crítica acá, pero también está siendo crítica a nivel mundial, de manera tal que encontrar el bien en medio de la adversidad parece ser una tarea vital. Ahora, en definitiva, yo creo que la esperanza es un asunto personal que se vive de forma íntima y que no puede ser, bajo ningún concepto, responsabilidad de otro. Como la vivimos, con qué fuerza y desde qué postura es lo que nos toca resolver. Esto fue Fuera de Consulta. Síguenos en todas las redes como @fuera de consulta, en nuestro canal de YouTube, suscríbete, Fuera de Consulta, activa las notificaciones para que cuando recibas el aviso de que ha salido un nuevo episodio. También puedes seguirnos en @abelsaraiva, donde compartimos contenido todos los días. Gracias por
conectarse. Nos vemos en una próxima oportunidad.